Mis queridos Trend Lovers, seguimos en este lunes dándole la vuelta a su noche, abriendo la conversación aquí en Grupo Fórmula 103.3 FM y 970 de AM. Estás en Tendencias con Pei Garza y vamos a hablar de algo que me da muchísimo orgullo, de los mexicanos que la están rompiendo, los mexicanos chingones, los mexicanos constantes, los mexicanos que trabajan y los mexicanos que rompen paradigmas. Y es el caso de Guillermo del Toro. Es por eso que invité a mi amigo Luis Miguel Martínez Parente de la revista ¿Quién? ¿Cómo estás Pei? Y bienvenido. Muy bien, pues muy agradecido que me hayas invitado a este programa. Bienvenido. Y hay algo bien importante de lo que quiero hablar, es de los mexicanos chingones, de los mexicanos que la rompen en el mundo. Y creo que un caso de éxito y que últimamente está muy en tendencia es Guillermo del Toro. Claro que sí, y justo fueron los Golden Globes y pues él fue uno de los galardonados. Y lo curioso es que viendo su vida, porque mucha gente pues es pesimista y dice, no, en México no la vas a hacer y vete a otro lugar. Y él sale de México, él se apoda el exiliado involuntario, porque secuestran a su papá en el 98, y porque secuestran a su papá en el 98 y gracias a Dios lo rescatan, él sale del país y se va a vivir a Los Ángeles, y ahí es donde empieza todo su interés por el cine. Y todo Y en este rollo de hablar del American Dream, ¿no? Sobre todo para nosotros los mexicanos, que siempre significa muchísimo romperla a nivel internacional y que un mexicano lo logre, y sobre todo un director tan importante como Guillermo del Toro, que creo que en este award season, o sea, que justamente da el kickoff oficial para todos los premios, es muy significativo que un mexicano ponga el nombre de México tan alto. Y ya son varios, digamos, mexicanos que están rompiéndola en Hollywood, tanto en dirección, como en arte, como en actuación. Y creo que cada vez nos volvemos más un referente de una cuna en donde estamos gestando y estamos creando nuevas historias, que creo que esto es bien importante. Incluso hay un momento en donde le dicen a Guillermo del Toro que por qué, y ese es un rollo que se hizo viral, que nos traías aquí un poquito de información, es cómo se hace viral. Él dice, ¿cómo puedes tener este rollo de la dualidad de ser tan buena persona, pero en los monstruos, pero esto? Y justamente este rollo tan ecléctico, tan místico. Y tan balanceado, ¿no? Tan balanceado es justamente lo que hacemos en México, ¿no? Y dice, porque soy mexicano. Exacto. Y justo se me hace un momento clave que los mexicanos estén siendo reconocidos en Estados Unidos por toda la situación que se ha presentado. Los llamados Dreamers, ¿no? Los que nacieron allá y ahora los quieren regresar a donde pues nunca vivieron, ¿no? O sea, tienen toda la cultura, pero pues al final ellos pues nacieron en un país donde ni ellos se dieron cuenta que pues sus padres estaban huyendo de situaciones o buscando nuevas oportunidades. Y yo creo que Guillermo representa el talento mexicano y como dices, ¿no? Ya en Estados Unidos dices mexicano, cineasta, y ya se está convirtiendo en un sinónimo de éxito, ¿no? Y ¿sabes qué, mi querido Luis Miguel Martínez Parente? Creo que es bien importante también saber que nuestra cultura, nuestra herencia cultural de México hacia el mundo es súper interesante. Fíjate nada más, una vez Salvador Dalí dijo, yo no quiero volver a México. Y todo el mundo así, ¿cómo? ¿Pero por qué no quiere volver a México? Sí, porque yo no puedo estar en un país donde es más surreal que mis pinturas. Y en realidad todo este surrealismo es el que lleva, por ejemplo, a un Guillermo del Toro a tener toda esta magia de contar historias de una manera diferente. Y creo que se ve reflejado en The Shape of Water, que además es muy aclamada, no nada más por la crítica internacional, quien es que premia a los Golden Globes, sino por toda la gente, y que de pronto se convierte en este personaje que cuenta historias mitológicas, en donde están estos seres extraordinarios, que son estos monstruos, pero en esta dualidad en donde no es un monstruo al que hay que tenerle miedo, ¿no? Es un monstruo en el cual nos enfrenta a nuestra propia realidad, ¿no? Así es, y una cosa muy interesante de Shape of Water es que rompe con lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, tenemos la idea de un monstruo, porque no es monstruo ni... No, no es monstruo. No es monstruo. Rompe con esa idea de que, o sea, él se identifica con ellos porque de chiquito su hermano lo asustó viendo pues una película de miedo. Su hermano lo asustó a los 4 años y lo encerró en su cuna, esas cunas que tenían como los mosquiteros, ¿no? Ya sabes. Y él, por tanto miedo de ir al baño, se hace en la cama. Y entonces pasa el tiempo y sigue teniendo esos sueños lúcidos en donde ve pues seres místicos, ¿no? Entonces él les pregunta si puede ir al baño, y si lo dejan ir al baño dice que les promete ser su amigo. Entonces en este sueño los monstruos le dejan ir al baño y se hace amigo de ellos, y es a partir de ese momento que él se identifica con ellos. O sea, en varias entrevistas él dice que
son un reflejo de sufrimiento y de aceptación al mismo tiempo, ¿no? O sea, son seres outcast, o sea, de que no están dentro del cast. Y él se siente identificado por eso, porque pues en su vida ha tenido Sí, muchos los seres éxitos, marginados, ¿no? exacto, los seres marginados, porque él ha tenido mucho éxito, pero también pues ha tenido fracasos para llegar al Y creo que éxito. esta construcción, mi querido Luis Miguel, es también algo que habla muchísimo, no solamente del mexicano que está encumbrado a nivel internacional, sino también de mucha gente que nos está escuchando, muchos trendovers que a lo mejor no siente que tienen la fuerza dentro, no saben cómo hacerlo, no saben cómo romperla en su industria, porque esto quiere decir que si eres abogado, si eres deportista, si eres influencer, lo que quieras hacer en la vida tienes que ser el mejor. Y creo que este es un ejemplo, digamos, muy cercano de cómo justamente esta persona que está como outcast, ¿no? Que está como en el exterior Ujú. del círculo de los ganadores, de repente se convierte en un ganador, ¿no? Pero además no nada más eso, sino que además creo que Guillermo del Toro mantiene los pies muy firmes en la tierra, mi querido Luis Miguel, porque de pronto, no sé si viste un tuit que lanzó justo después de haber sido premiado en los Golden Globes, ¿Qué decía el y tuit? decía, me voy a celebrar. Y pone esta Ah, cadena claro, sí. muy famosa en Estados Unidos que se llama In-N-Out, que De son las estas hamburguesas, claro. muy, muy económicas. De hecho, es como si fuera un McDonald's, pero mucho más económico. Y que solo está Además son en Estados deliciosas, Unidos, ¿no? ¿verdad? Son deliciosas, solo Sí, están en Estados Unidos. Son deliciosas, by the way. Pero creo que habla de, no es que me voy a ir a la fiesta más importante, no es que voy a estar rodeado de modelos, sino simplemente quiero celebrarlo como a mí me sencillamente. gusta, a nivel sencillo. Y fue muy aclamado por toda la gente porque justamente te habla de esta humildad, ¿no? De decir, ok, gané el premio, lo reconozco, incluso creo que también en su speech, un poco cuando le tocaban la musiquita de ya, vete, decía, espérame, me tomó 25 años estar aquí. O Exacto. sea, el de pronto ver esta punta del iceberg, ¿no? Que nosotros como mexicanos nos tiene que recordar que el trabajo constante, el trabajo, digamos, como muy metódico, que te lleva a una disciplina, que te lleva a una metodología, siempre te lleva en buen lugar, ¿no? Justamente esta disciplina de 25 años lo llevó a estar donde está hoy. Y creo que eso es muy admirable y es algo de lo cual tenemos que aprender. Y también empoderarnos de estas historias, mi querido Luis Miguel, que estoy seguro que también a ti en la redacción de la revista Quién te llegan historias constantemente y creo que es parte también del acervo cultural mexicano, de pronto, de contar estas historias que cada vez más nos enaltecen y nos llenan de alegría y obviamente aplaudimos muchísimo que un mexicano nos esté llevando el nombre de México tan alto, ¿no? Claro, y yo creo que el mensaje principal de Guillermo del Toro es este monstruo del fracaso, del rechazo, pues hacerte amigo de él, ¿no? O sea, intentarlo lo más que se pueda y hacerte amigo del fracaso porque si te haces amigo del fracaso, puedes llegar a conseguir los éxitos que se van presentando después de, como dices, 10 años. Él se tardó 10 años en hacer Cronos, hipotecó su casa, vendió su coche, o sea, ha tenido una historia muy interesante y nosotros nada más vemos el éxito, pero si te metes a ver bien la historia, pues él tuvo pues varios detalles, como dices, sencillos y se hizo amigo del fracaso por eso, porque se hizo amigo de los monstruos, ¿no? Y hablando de estos monstruos, mi querido Luis Miguel, hay también una protesta que se hace justamente en el contexto de los Golden Globes, que la gente está haciendo una protesta vistiendo de negro para decir Me Too. A mí también me acosaron, a mí también se quisieron acostar conmigo, se quisieron propasar, ¿verdad? Sí. Como comúnmente se dice. Y creo que es bien importante también hacer esta denuncia pública en el cual vemos el speech, como decíamos el otro día, de Oprah Winfrey, muy, muy, muy acertado en el sentido de decir, estas mujeres allá afuera que no están en la industria, hay que darles una voz, ¿no? O sea, porque la gente que está en las cámaras, en los micrófonos, creo que tenemos una responsabilidad de hacer que también cambie un poquito la dinámica y de mover conciencias y mover corazones, que es parte de lo que hace Guillermo del Toro con todos nosotros, pero es parte también de lo que se gesta en la industria de Hollywood, que es la meca del cine y que obviamente hay gente de todos los países, de todas las industrias, porque existen los técnicos, los de sonido, los de iluminación, Sí, los es de todo un mundo fotografía. que no se ve, Es ¿no? todo un mundo que no se ve y justamente el de pronto llegar a este mundo que puede ser tan, tan oscuro, justamente lleno de monstruos, ¿cómo puedes llegar a imprimirle un poquito un sello de luz y justamente no dejarte corromper por cómo está todo este rollo, ¿no? Cómo está toda Claro. la mecánica. Sí, y es cuando pues los artistas se vuelven también activistas, ¿no? Hay una parte en una entrevista que me gusta mucho en donde Meryl Streep dice que ella representa muchas veces las voces de los que no se ven, ¿no? O sea, papeles que ha tenido en diferentes películas y en diferentes situaciones, pues ella
explica que está representando las voces que nadie escucha o que nadie ve, ¿no? Entonces se vuelven parte importante del peso, pues, político, ¿no? Y estas historias, mi querido Luis Miguel, que nos cuentan en la revista Quién, que de pronto el otro día leía Sharon Stone, justamente, que le hacían una pregunta, le decían, a ver, con todo este rollo de lo que estamos hablando del Me Too y de todas las mujeres que han sido acosadas durante su carrera artística, le decía, ¿tú cómo vives esto? ¿No? Le hacía un reportero la pregunta, y ella contestó diciendo, primero se carcajeaba, a lo cual él se queda un poco descolocado. Le dice, Sharon, yo no sé si estás riéndote de mí, estás O de riendo de la la situación. sí, ¿no? Porque es muy qué pasa. delicado, ¿no? Entonces, ella contesta como muy del fondo del corazón y dice, imagínate nada más lo que fue para mí. O sea, viéndome como me veo, llegar a esta industria tan despiadada, dijo, yo lo he visto todo. Sí. Y cuando dice lo he visto todo es, imagínate nada más la cantidad de propuestas que le hicieron, la cantidad de veces que la trataron de corromper, y justo llegando a tratar de construir su sueño, ¿no? Claro. Que es un poco también de la rudeza también, de la dualidad que ofrece la fama, ¿no? Decir, puedes alcanzar esto, pero existen todos estos monstruos de los cuales nos habla Guillermo del Toro en todas sus películas, pero es una constante también en la industria. Y algo muy importante es que, pues, digo, se da en el cine, pero ellas quieren representar también, las representantes de este programa, que se cuiden todos los sectores, en el sector artístico, en el sector financiero, en el sector, en donde sea, que se respeten a las mujeres y también a los hombres, ¿no? O sea, que los hombres se den a respetar y que no haya abusos de autoridad, ¿no? Porque, pues, por el chantaje, pues, se da todo esto, ¿no? Y como decía Oprah, se acabó. Se acabó. Cero Así tolerancia. Mi querido Luis Miguel Martínez Parente, un placer como siempre tenerte aquí en Tendencias con Pei Garza. Por supuesto que toda la gente tiene que seguir las redes sociales de quién. @quiencom. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a ir a un corte y volvemos. Muchísimas gracias, Pei.